vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Qué tremenda historia, qué cosa tan preciosa, ¿no es cierto? Así es que por mucha atención, que Dios nos ayude para comprender su palabra, pero sobre todo para ponerla en práctica. Lo que vemos en Éxodo, sobre todo en los primeros capítulo 12, y versículos del 1 al 6, es que cada familia debía tomar un cordero, ¿no es cierto? Pero vean lo que dice, regresemos a los primeros versículos del capítulo 12. En el versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, ¿qué es lo que les dijo? Este mes os será principio de los meses. De tal manera, queridos hermanos y hermanas, que para el pueblo de Israel ellos traían un calendario, ¿no es cierto? El calendario egipcio, vivían bajo sus normas, bajo sus términos, bajo sus fechas, y lo que está haciendo Dios es decirle: viene algo grande para ustedes como pueblo de Israel, de tal manera que a partir de este momento hay un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Habrá un nuevo calendario, un principio de mes, un principio de vida, ¿no es cierto? Entonces, algo que miramos aquí en el pasaje que podemos entender claramente es que a raíz de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Era un punto significativo, importante para ellos, y era un nuevo inicio. Eso pasó en tu vida, hermano, hermana, cuando Dios te sacó de Egipto. Cuando tú estabas viviendo en pecado. Egipto en el Antiguo Testamento siempre va a reflejar el lugar de perdición, el lugar de esclavitud, ¿sí? El lugar de pecado. Y cuando viene Jesús a tu vida, Él te saca de la tierra de Egipto, Él te libera de la esclavitud del pecado, ¿no es cierto? Y entonces todos nosotros tenemos un principio de vida cuando nacemos físicamente, pero todos nosotros tenemos un principio espiritual, ¿no es cierto? Un nuevo nacimiento espiritual, un nuevo inicio. Algo muy similar a lo que ocurrió aquí en el primer versículo, cuando Dios, Jehová, le dice: este mes os será principio de los meses. Es una nueva vida, ¿verdad? Así es que voltea con tu hermano y dile: tú tienes una nueva vida. De hecho, Charles Spurgeon decía, el príncipe de los predicadores decía, que cuando una nación conocía el evangelio, empezaba su vida. Y también decía, cuando una persona dobla sus rodillas ante el señorío de Cristo, inicia su vida. Entonces, eso es algo que vemos que está pasando allí en Éxodo capítulo 12. Pero otra cosa que dice ahí, si ustedes observan el pasaje de capítulo 12, dice que deben de tomarse un cordero. Dice que ellos deben de traer este cordero a su casa, a la familia, el día, ¿qué día debían de traerlo? ¿Se acuerdan? El día 10. El día 10 debían de traer este cordero a la familia, a vivir con la familia, y este cordero debía de estar 4 días con la familia en la Pascua, del día 10 hasta el día 14, dice la palabra de Dios, y lo guardaréis hasta el día 14, ¿sí? Cuando estaba ahí Juan el Bautista, dice, aquí estamos en Éxodo hablando de un cordero físico, un animalito, ¿no es cierto? Pero Juan el Bautista, cuando estaba bautizando en el Jordán y miró a Jesús acercarse, ¿recuerdan qué fue lo que dijo? He aquí, este es el Cordero de Dios, ¿no es cierto? Él es el Cordero de Dios. Ya él lo sabía,
se conocían por el Espíritu desde el vientre de su madre, ¿recuerdan? De Juan y Jesús en el vientre de María. Bien, entonces, vean cosas importantes aquí. En este versículo, queridos hermanos y hermanas, dice que debemos de tomar un cordero y traerlo a la casa, a la familia. Esto implica cuando tú empezaste una nueva vida en Cristo, como ya te lo mencioné hace un momento, tú empiezas una nueva vida y viene Jesús a habitar en tu corazón. Pero no solo eso, sino que cuando tú vas a tu casa, tú estás llevando a Jesús a tu casa. Tú debes de llevar ese cordero. Y ellos llevaban a su cordero y habitaba el cordero con ellos por 4 días. Y ahí andaba para arriba y para abajo, por aquí y por allá. Aquí el asunto, querido hermano y hermana, es que tú y yo debemos invitar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no solo a nuestra vida, sino también a nuestras casas, habitar en nuestras casas. A veces decimos este versículo bíblico que dice: sé salvo y será salvo toda tu casa. Y creemos que por magia, ¿verdad?, eso va a ocurrir. Y esperamos a ver cuándo esa promesa se cumple. Pero la verdad es que ese pasaje, cuando el carcelero le dice Jesús a este hombre, ¿verdad?, que sea salvo y será salva toda su casa, implica que ese hombre fue hasta su casa y les predicó y les habló e invitó a la gente a ir a su casa para que les predicaran. Tú necesitas traer a Jesús a tu vida y necesitas traer a Jesús no solo a tu vida, sino también a tu casa. Dice la palabra de Dios ahí en Éxodo que el animal debía ser un cordero, pero también dice que el animal debía ser un cordero sin defecto, ¿no es cierto? Debía ser este cordero sin defecto. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 19, dice así, pon atención: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, de vuestra vana manera de vivir de Egipto, ¿no es cierto?, de Egipto, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Juan decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no es cierto? El animal en Éxodo capítulo 12, el corderito, debía ser sin defecto para el sacrificio. Dice la palabra de Dios ahí que había que tomar, y dice: tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Saben que en aquellas épocas no había distinción entre ovejas y cabras? Las tenían juntas. Incluso es algo típico también para los chinos. Los chinos tenían revueltas las cabras y las ovejas. Nosotros vemos esta separación con ese poder, autoridad, revelación y discernimiento que tiene nuestro Señor Dios Todopoderoso, hasta Mateo capítulo 25, cuando Él separará las ovejas de los cabritos, ¿no es cierto? Pero para el pueblo de Israel en ese momento, queridos hermanos, no había como una diferencia. Y dice: debes de tomar un cordero sin defecto, tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces ahí no había distinción, podían tomarlo, pero tenía que ser sin defecto. Esa era la clave, ¿ok? Y entonces en Éxodo capítulo 12, versículos 7 al 11, empiezan unas instrucciones. Chécalo ahí en tu Biblia. Vienen instrucciones para comer la Pascua. Dice que tomarás la sangre y la pondrás en los postes y en el dintel de la casa, ¿verdad? Los postes y el dintel de la casa. Eso es lo que debían hacer ellos. Antes de que el cordero de la Pascua se pudiera comer, ellos debían tomar la sangre y poner eso en sus puertas,
Entonces, queridos hermanos, lo que mostraba eso es algo que te refleja o les reflejaba en ese momento al pueblo de Israel estando en Egipto, ¿verdad? Lo que les está mostrando es, este cordero debe de recordarte en esta puerta que viene una liberación para tu vida. Y es un recordatorio constante. Cada que salgas y entres, recuerda que viene la liberación y que hay un cordero, y ha habido un cordero que ha sido sacrificado por tu liberación. Como la conmemoración que acabamos de hacer de la Cena del Señor. Es algo que debemos estar recordando constantemente. Para el pueblo de Israel, cada que cruzaban la puerta y salían para trabajar y regresaban de trabajar, ellos veían la sangre en los postes y decían: ay, el Señor viene pronto, tienes que estar preparado, tengo que estar listo para eso, el Señor viene pronto. Entonces dice más adelante, sigue diciendo Éxodo capítulo 12, no solo que se tomará la sangre y se pondrá en los postes y en el dintel, dice, sino que lo comeréis así. Lo comeréis así. ¿Cómo se podía comer? El cordero no se podía hervir, no lo podías hacer birria, ¿vale? No lo podías hacer barbacoa, solo asado, ¿ok? Solo asado. Y eso es algo importante porque, queridos hermanos, el fuego tenía que cocinar perfectamente ese cordero porque es el sacrificio. Ese mismo fuego que Jesús sintió en la cruz del Calvario cargando nuestros pecados. Ese mismo fuego que consume a Jesús, porque es Jesús, les he dicho, es plenamente divino y plenamente humano, 100% humano y 100% divino. Y entonces llega un momento, porque Dios no puede ver pecado, que Jesús, estando en la cruz del Calvario, es plenamente humano. Y por eso Él voltea y le dice: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Él está sintiendo el peso del pecado tuyo, mío y de toda la humanidad. Y el fuego de este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está consumiéndolo, está asándolo, por así decirlo. Entonces, querido hermano, este Cordero de la Pascua no era solamente para mirarlo consumirse ahí en el fuego, ¿no es cierto? No solo es para mirarlo, sino que había que comerlo. Había que comerlo. Nosotros, de hecho, hubo una persecución en los 1200, me parece, una persecución grande en muchas ocasiones, porque creían que los cristianos los acusaban de canibalismo. Acusaban a los cristianos de canibalismo. ¿Por qué razón? Por lo que acabamos de hacer. Por lo que acabamos de hacer, porque decían: coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Coman, tomen y beban mi sangre que por vosotros. Y entonces uno come el pan que simboliza el cuerpo de Cristo y toma la sangre, el jugo de uva que simboliza la sangre de Cristo, y la gente oía eso: y estos son caníbales. Y entonces los mataban por canibalismo. ¿Ok? Entonces, eso está tremendo. Querido hermano, el Cordero de la Pascua no era solamente inmolado para que lo miraras, tenía que ser comido. Y nuestro Cordero de Dios, que es Jesucristo, no solamente es para que lo admires o recuerdes su sacrificio en la cruz del Calvario, sino que es para que te alimentes de Él cada día, porque Jesús dijo: yo soy el pan de vida. ¿No es cierto? Sí. Jesús es para que te alimentes cada día de Él. No solamente los domingos, o no solamente cuando tienes grupo de crecimiento, o cuando tienes ganas y te sientes fabuloso. Tú tienes que comer hasta cuando estás enfermo, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera, en cada instante de tu vida, tú y yo necesitamos
comer. Y tú no puedes comerte, porque otra cosa que vemos en el pasaje bíblico de versículos 7 al 11 es que da la indicación que dice: ninguna cosa dejaréis de él, del cordero. Había que comérselo todo, querido hermano. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. O sea, no podías guardar itacate. No podías guardar itacate. Debía ser comido completamente. La familia debía de comerse este cordero totalmente. Amado, tú no puedes o no debes solamente agarrar las cosas bonitas de Jesús, pensando en este paralelismo que estoy hablando entre el cordero y Jesús. El cordero inmolado, piensa en la barbacoa, que es lo que tienes más en la mente. Tú no puedes decir: páseme pierna y costilla. No, bueno, en la barbacoa si vas y dices: dame pierna, no quiero costilla. Pero el cordero de Dios, por las órdenes que había en Éxodo capítulo 12, nos está diciendo que debes comértelo todo. De tal manera que no debemos agarrar de Jesús solo las cosas bonitas y que nos convienen y que nos gustan. Hay que comernos a Jesús todo. Que no nos oigan, si no nos van a acusar de canibalismo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de comernos, de tomar de Jesús, de comer de este pan de vida, de esta palabra, porque Él es el verbo, según Juan capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Él es el verbo, y el verbo es Dios, y Él estaba con Dios, y Él era Dios, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 1. Entonces este cordero, no puedes como que agarrar solo las bendiciones de Dios, amado hermano. ¿Me explico? Las bendiciones de Dios son padres, pero hay cosas en la vida que son complicadas y que también tenemos que vivir y aceptar. ¿Ok? Entonces, hermano, esto no es buffet como para que agarres lo que quieras, ¿verdad? Ay, sí, Dios, solo voy a agarrar esta parte me gusta de ti. Voy a ir todos los domingos a la iglesia, pero no quiero estar en los grupos de crecimiento. Voy a orar, pero no voy a ayunar. Voy a ayunar, pero no voy a orar. Mejor yo te canto, pero no diezmo. Mejor diezmo, pero no te canto. ¿Sí me explico? La vida cristiana es plena y completa porque Jesús es total y completo. Entonces no debemos agarrar solamente: ay, sí, qué padre, ¿no? Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Tenían que comerse el cordero completito y no dejar nada para el otro día. ¿Qué tal eso? Entonces, la otra cosa que vemos ahí es que tenían que comerlo en familia, querido hermano. Había que comerlo en familia. Y hoy en día los judíos siguen haciendo lo mismo. Recuerdan la Pascua y comen y cuentan las historias que estoy hablando ahorita. Y hablan de todo lo que está en el Éxodo. Y lo comparten a los niños y con toda la familia. Queridos hermanos, hermanas, cuando celebres Navidad, haz lo mismo. Cuando celebres Navidad, no te vayas solamente a comer y te pases todo el santo día cocinando. Planea un tiempo con tu familia para recordar el nacimiento de Jesús, hablando de la Navidad. Tómate un tiempo, no solamente para consumir y adquirir, sino que junta a tu familia y busquen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que vino a este mundo a nacer en un pesebre. Y ahí platiquen. Cuéntales la historia a tu familia, que alguien ore, que alguien cante, que alguien cuente la historia del nacimiento de Jesús. Y quién sabe, quizá alguien de tu familia se convierta, porque estás llevando al Cordero de Dios a casa. Pero la Navidad hoy en día es apresurados, comprando, cocinando, arreglándote, y ya apenas se da tiempo para sentarte a comer, cenar y chismear. ¿No es cierto? Eso es la Navidad. Hoy los judíos recuerdan este evento del que les estoy hablando y hacen fiesta porque el Señor dice que hagamos fiesta. Y Angelita y Diego y Noemí nos invitaban hoy a gózate delante del Señor, ¿verdad? Y entonces ellos hacen esto
recordando de dónde nos sacó Dios. Y luego vean lo que dice ahí, sigue diciendo, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. ¿Cómo debía comerse este cordero de la Pascua? Este cordero de la Pascua debía de comerse con fe, hermano. Yo lo que te estoy hablando es que es un pueblo de Israel que está esclavizado. ¿Sí recuerdas? Esa es su condición. Está esclavizado, está inmerso en el pecado, en el cansancio, en la muerte, fabricando cada vez más y más bloques para hacer pirámides. Los están explotando, están siendo explotados, abusados psicológica, emocional, económica, tienen todos los abusos, están esclavizados. Esa es su condición del pueblo de Israel. Entonces este cordero debía comerse con fe. ¿Cómo? Con bordón calzado, dice aquí, bolsa. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de los dinteles puestos? Porque tú tienes que recordar que viene la liberación. Ese es en el caso de ellos. En el caso nuestro, esto nos recuerda que Jesús nos ha muerto por nosotros y viene por segunda vez. Cuando digo esto me refiero a la cena del Señor. Tengo que recordarlo porque está grabado esto, ¿verdad? Entonces, aquí ya no ve nada, ¿no? Entonces, queridos hermanos, ¿pero por qué ponerte gorra, tenis y cubrebocas? Para esto es lo que les está diciendo. Prepárense, porque viene la liberación. Esto es lo mismo que cuando tiembla en México. ¿A poco no? Tiembla ahorita, se nos mueve. Hermanitos, duerman. Todos, es la recomendación que te da todo el mundo. Duérmanse vestidos, jalen sus cosas, sus artículos personales, sus papeles. Tu bordón, tu calzado y tu bolsa. Prepárate, porque no sabes a qué horas va a suceder eso. Debes de estar listo. Y entonces cuando dice preparen todo esto, así se comía la Pascua. En fe, creyendo que iba a ocurrir. Nosotros nos dormimos hasta vestidos cuando tiembla, ¿no? Y ya después de temblar nos dormimos vestidos porque viene la réplica. No la esperamos en fe. No la esperamos en fe, ¿verdad? Esperamos en fe que no vuelva la réplica, ¿verdad? Pero así dormimos. ¿Por qué? Porque si viene, ¡chum!, sales pero de volada, ¿no? Niños, nosotros les decimos, niños, pónganse los tenis ahí a la mano. Ellos estaban esperando, ¿sabes? Esclavizados por años. Y ahora viene esta Pascua que es del Señor, que es lo que sigue ahí en el pasaje, esta Pascua que es del Señor, y entonces Dios habla a través de Moisés, y ellos lo creen en fe, y dicen, voy a estar preparado, voy a estar preparado. Es en fe que tú tomas a Jesucristo en tu vida para ir adelante, porque Jesucristo te ha rescatado, te ha liberado, y entonces Jesucristo nos ha salvado de ese asedio del pecado y de esa esclavitud. Entonces, hermanos, lo que está ocurriendo aquí en Éxodo capítulo 12 es un drama poderosísimo, ¿no es cierto? Es un drama poderosísimo de lo que está por venir y que tienes que hacerlo en fe. Y hoy en día tú tienes que andar en fe, confiando y creyendo que Jesús viene pronto. Amén. Y esperándolo, listo, presto, amén, con tu bordón, con tu bolsa, con tus sandalias, diciéndole, Señor, santifícame. Jesús viene y se une a tu vida y llega y toca a tu familia, y Jesús es ese sacrificio que se ha dado para ti y del cual tú te has apropiado, y quizá tu familia. Jesús es ese cordero de Pascua que no tiene mancha, que es perfecto, que no tiene pecado, y fue la sangre de Jesucristo la que fue derramada para perdón de los pecados, ¿no es cierto? Entonces, ahí en su muerte,
de Jesús experimentó el juicio de Dios. Ahí en su muerte cargó con todo el pecado por todos nosotros. Y ahí en su muerte Jesús recibió esa copa amarga. Cuando le ponen la esponja, ¿recuerdan? Siguiendo ahí en Éxodo capítulo 12, versículos 12 al 13, nos falta mucho todavía, ¿verdad? Dice ahí del 12 en adelante, capítulos 12, versículo 12 en adelante, dice: y veré la sangre y pasaré de vosotros, queridos hermanos. Y es ahí porque ahí venía la plaga de la muerte de los primogénitos. La sangre de Jesús nos limpia de pecado, y ahora, hermano, tú y yo estamos libres de muerte, porque si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Amén. Entonces dice: yo veré la sangre ¿de quién era? Del Cordero sin mancha. Jesús muere en la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, su sangre es derramada, nos limpia de todo pecado, y ahora tenemos vida, y vida en abundancia. Y dice: pasaré, no morirás. Pero algo que yo me pregunto aquí, queridos hermanos y hermanas, es: ellos vivían en el pueblo egipcio, ¿no es cierto? En esta nación egipcia, y tenían años ahí viviendo, siglos ahí viviendo. Y entonces, querido hermano, ellos estaban impregnados de la cultura, del modus operandi, de la vida de los egipcios. Estoy seguro que había uno que otro, o podría asegurar que hubo uno que otro judío que a lo mejor hasta adoraba más a Osiris que a Jehová de los ejércitos. Pero pasaron tanto tiempo con el pueblo egipcio que estoy seguro que hubo egipcios que abrazaron a Jehová. ¿No crees que haya pasado eso? Eso no dice la palabra de Dios. Eso no lo dice. Pero eso pasa aquí. ¿No es cierto? Eso pasa en las culturas. ¿Habrá habido egipcios que se salvaron? ¿Primogénitos? Porque abrazaron, hicieron el holocausto y pusieron eso, porque aprendieron, porque les hablaron, y en fe los egipcios lo creyeron. Eso no dice la Biblia, tengo que aclararlo. Eso no dice la Biblia, pero probablemente eso pasó. Así como probablemente pudo haber pueblo de Dios que se quedó, porque amaba más a Osiris y todos esos 386 dioses que tienen los egipcios. Tenían para dar y repartir. Puede ser, eso no dice la Biblia, eso no lo dice, pero puede ser, querido hermano. Y entonces viene la institución de la Pascua, versículos 14 al 20, la institución de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y guardaréis la fiesta. Es una fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Panes sin levadura, querido hermano. Tenía que prepararse el pan sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura también es un simbolismo de pecado. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice la palabra de Dios. Algo que está mal te echa a perderlo todo, ¿no es cierto? Es un símbolo de pecado. Tenían que quitarlo, tenían que despojarse, y entonces este acto simbólico, ¿verdad?, es despojarte de Egipto, querido hermano. Despójate de Egipto. Y entonces 7 días no tenían que tener esta levadura. Pero también porque dice ahí que ese día sería el día de liberación. ¿Por qué? Porque preparar un pan con levadura toma su tiempo. Hay que prepararlo, hay que dejarlo reposar, hay que dejarlo que infle, que doble, etcétera. Y no había tiempo, porque la liberación dice: este día será. Así es que vas a agarrar panes sin levadura, porque nos vamos. Nos vamos. ¿Recuerdas prepararte con cordón, bolsa y sandalias?
porque no sabes cuándo ocurra. Pero preparar panes sin levadura implica que no haya levadura en tu vida, que no haya pecado en tu vida, que haya limpieza, que trabajes sobre eso, porque es muy, pero muy necesario. 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, dice. Incluso dice que si había levadura en las casas de ellos, ¿cómo dice la escritura? Dice ahí que ellos tenían que ser separados. Si hay pecado, tenían que ser separados. Si había levadura, tenían que ser separados del pueblo de Israel. Quiero ir más adelante hasta allá el final, casi el final, versículos 21 en adelante. Ellos, dice, y tomando un manojo de hisopo, ¿no dice así? Primero que nada lo que dice es que Moisés le dice a los ancianos que hagan como Dios dijo, ¿no? Moisés convoca a estos ancianos de Israel y les dice que tenían que hacerlo, porque se necesita un ejemplo. Se necesita un ejemplo. Y los ancianos tenían que ir por delante y hacerlo. Tú eres líder en tu casa, la gente de tu casa te está viendo. Tú eres líder de la iglesia o yo aquí, la gente nos está viendo. Vamos adelante, hay que obedecer, hay que ir en fe. Y dice, tomando un manojo de hisopo. Y es lo que ocurrió, como te decía hace un ratito, en la cruz del Calvario. Ellos remojan, se usaba mucho el hisopo, la esponja, se utilizaba como símbolo de limpieza, ¿ok? Como símbolo de limpieza. Con Jesucristo en la cruz usaron el hisopo para aminorar su sufrimiento. Esas hierbas que estaban ahí en la tinita, en la vasija, esas hierbas eran como somníferos, como opioides. Y entonces lo mojaban ahí para aminorar el sufrimiento de los crucificados, porque era una muerte terrible. Y entonces le daban eso para aminorar su dolor. Y cuando le suben la esponja a Jesús y él lo ve, él tenía que cargar con todo el peso del pecado tuyo y mío. Y entonces lo ve y dice, Nanay, yo no quiero. Y rechaza la esponja, el hisopo, con estos opioides para que él dejara de sufrir. Pero él, en su humanidad, él sabía cuál era su propósito y por qué había venido a esta tierra. Y entonces rechaza eso. Y Jesús carga con todo nuestro pecado. Con todo nuestro pecado. Tremendo, ¿no es cierto? Es una ordenanza entonces la Pascua que había que obedecerse. Y finalmente, versículos 27 al 28. El pueblo, si quiero que releas versículos 27 al 28, porque lo que sucede es que hay obediencia. Hay obediencia. Dice, versículos, voy a leer del 24 para finalizar. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová te dé, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis. ¿Qué vas a responder? Todos juntos, si pueden leer. Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Amén. ¿Qué es esto que celebran ustedes? Es mi libertad. Jesús murió por mí. Amén. Ahora yo soy libre. Y dice la palabra de Dios que entonces el pueblo de Israel se inclinó y adoró cuando escuchó esto. Hermano, es una adoración previa. Te das cuenta de la fe que está metida en Éxodo capítulo 12. Es fe, haciendo todo el sacrificio y todos los panes sin levadura y toda esta preparación porque viene Jesús.
porque mi corazón debe estar listo, libre de pecado, esperando la venida de mi Señor y agradecido por la liberación que Él ha dado a mi vida. Y dice al final en el capítulo 12, versículo 28, y el pueblo de Dios, los hijos de Israel, fueron e hicieron puntualmente las cosas. ¿No dice así el texto? Fueron e hicieron. Ellos escucharon, hermanos, todavía les estaba dando las indicaciones en Éxodo 12. No lo estaban haciendo, les estaba diciendo lo que venía. Cuando Moisés, quiero que vayas hasta allá, y Moisés está hablando con todos, y ellos están oyendo esto. Vamos a ser libres. ¿Apuntaste todo? ¿Apuntaste? Se me fue esto. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo va a ser? Bordón, bolsa, ¿y qué más? Y Moisés hablando, y dice, porque vendrá la liberación y la muerte no pasará. ¿Recuerdan? Passover, pasará sobre tu casa y no tocará a tus primogénitos. La muerte no me tocará. Y ellos están oyendo y habían visto las plagas anteriores, ¿no? Y entonces el pueblo, inmerso en la vida de Egipto, en el pecado, viene una luz de esperanza, viene una luz de liberación, y dicen amén, y dicen yo me gozaré, yo me alegraré, y entonces ellos se gozan, se alegran, amén, y hacen todo puntualmente como se les había dicho. Qué precioso está eso. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti. Ayúdanos, Padre, a crecer en fe. Amén. A crecer en fe, a ir día a día delante de ti, reconociéndote, Jesús, como único y suficiente Amén. Señor de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ir en fe. Ayúdanos a gozarnos por esta liberación que ya vivimos ahora, Señor. Que no es algo que veremos, es algo que ya estamos viendo. Señor, gracias. Gracias, Señor. Puedes decirle, Dios, gracias por la libertad que me has dado. Me has hecho libre. Gracias, Jesús. Te alabo, te bendigo. Y gracias, Jesús, porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el nombre de Jesús.